La iglesia quedó en silencio cuando los tacones de Rebecca resonaron contra el suelo de mármol. Su vestido negro de diseñador contrastaba drásticamente con los lirios blancos que rodeaban los ataúdes de nuestros padres. Mi hermana siempre había sabido cómo llamar la atención, pero hoy era diferente. Hoy, no solo estaba montando un espectáculo, estaba tendiendo una trampa. Antes de concluir este servicio, anunció, su voz resonando en la capilla, hay algo que todos deben saber sobre la participación de mi querido hermano Michael en el trágico accidente de nuestros padres. Yo estaba sentado en la primera fila, con las manos fuertemente entrelazadas sobre mi regazo, pensando en el sobremanila escondido en mi portafolio. La voz de mi padre resonó en mi cabeza. A veces, hijo, la mejor defensa es saber cuándo quedarse callado y dejar que tus enemigos hablen hasta acorralarse solos. Papá siempre tenía razón sobre eso. Sobre muchas cosas, en realidad. Incluyendo, como resultó ser, su sospecha sobre Rebecca. Me llamo Michael Winters, y hasta hace 3 días, era el hermano comprensivo que siempre había vivido a la sombra de su brillante hermana. Rebecca era la estrella, graduada de Harvard Lab, socia de un prestigioso despacho, casada con un senador estatal. Yo era el confiable, el que se quedó en casa para ayudar a papá con el bufete, el que cuidó de mamá cuando su salud comenzó a deteriorarse. Pero todo cambió la noche en que murieron nuestros padres. Yo estaba en su casa cuando llegó la policía. 2 oficiales con rostros sombríos trajeron la noticia de un accidente automovilístico en Mountain View Road. Falla en los frenos, dijeron. El auto atravesó la valla de contención y cayó en el barranco. No hubo sobrevivientes. Rebecca llegó 1 hora después, ya en control de la situación. Se encargó de los arreglos, habló con la policía, llamó a los familiares. Yo me quedé en el despacho de papá, entumecido, rodeado por el familiar olor a cuero y libros viejos. Fue entonces cuando noté algo extraño en su escritorio. Un pequeño hueco en el panel de madera detrás, apenas visible a menos que te sentaras en el ángulo correcto. Papá había estado actuando de manera extraña las últimas semanas, trabajando hasta tarde, usando la trituradora de papel constantemente, haciendo llamadas en voz baja. El panel se deslizó fácilmente, revelando un compartimento oculto. Dentro, había un sobremanila grueso con mi nombre y una nota escrita a mano. Michael, si algo nos pasa a tu madre y a mí, abre esto de inmediato. No le digas a nadie. No confíes en nadie. Ni siquiera en tu hermana. Me quedé mirando la nota. La caligrafía firme de mi padre de pronto me pareció ominosa. En todos los años que trabajamos juntos, jamás mencionó ese compartimento ni insinuó que hubiera secretos que necesitaban ser protegidos. Dentro del sobre encontré docenas de documentos, estados de cuenta bancarios, correos electrónicos, fotografías y una carta fechada apenas 1 semana antes. Mis manos temblaban mientras la leía. Hijo, si estás leyendo esto, es probable que mis peores temores se hayan hecho realidad. Descubrí algo terrible sobre Rebecca. Ha estado malversando dinero del bufete durante años, usando cuentas de clientes para financiar la campaña de su esposo. Las cantidades son astronómicas, millones de dólares desaparecidos. Tu madre y yo la confrontamos la semana pasada. Se rió, dijo que estábamos confundidos, que todo tenía una explicación. Pero tengo pruebas, están aquí. Planeaba ir ante el comité de ética el próximo mes. Cuidado, Michael. Rebecca siempre ha sido despiadada cuando se siente acorralada. Si algo nos pasa, no le digas lo que sabes. Construye tu caso en silencio. La verdad saldrá a la luz cuando ella menos lo espere. Con amor, papá. Apenas tuve tiempo de procesarlo cuando escuché la voz de Rebecca en el pasillo. Rápidamente volví a colocar el panel, metiendo el sobre en mi portafolio justo cuando ella entró al despacho. Ahí estás, dijo, perfectamente serena a pesar de las circunstancias. Tenemos que hablar del testamento. Y del bufete, por supuesto. No hay manera de que puedas manejarlo solo. Asentí, interpretando el papel que ella esperaba, el hermano obediente, siempre bajo su sombra. Lo que tú creas mejor. Sonrió, con esa misma confianza que había mostrado toda su vida. Todo estará bien, Michael. Yo me encargaré de todo. La observé salir, pensando en los frenos del auto de nuestros padres, en el comportamiento sospechoso de papá, en los millones que faltaban en las cuentas de los clientes. En lo conveniente que sería para Rebecca si yo terminara culpado por todo.
Los siguientes 2 días fueron un torbellino de arreglos funerarios y condolencias. Mantuve el sobre cerca, hice copias de todo y las guardé en lugares seguros. Sabía que Rebecca estaba planeando algo. Solo no sabía qué. Hasta ahora. De pie en esta iglesia, vi a mi hermana preparándose para destruirme frente a todos. Tengo pruebas, continuó Rebecca, sacando una carpeta, de que Michael manipuló el auto de nuestros padres. Registros bancarios que demuestran que tenía problemas financieros. Correos electrónicos donde amenazaba a papá por el control del bufete. Incluso un testigo que lo vio cerca del auto el día del accidente. La congregación exhaló en un murmullo de sorpresa. Mi tío Henry negó con la cabeza, decepcionado. El esposo de Rebecca, el senador James Phillips, le puso una mano en el hombro, interpretando su papel a la perfección. La policía está en camino, anunció Rebecca, con lágrimas brillando en sus ojos. Lo siento mucho, todos. Quería esperar hasta después del servicio, pero mi conciencia no me lo permitió. No cuando nuestros padres merecen justicia. Me puse de pie lentamente, sintiendo cada mirada sobre mí. La sonrisa de Rebecca se ensanchó ligeramente, creía que me tenía acorralado, como tantas veces cuando éramos niños y manipulaba las cosas a su favor. Vaya coincidencia, dije en voz baja, alcanzando mi portafolio. Hablamos del verdadero motivo por el que papá planeaba acudir al comité de ética el próximo mes. La sonrisa se congeló en su rostro. Rebecca se recompuso rápidamente. No sé de qué hablas, Michael. Solo estás tratando de desviar la atención de tu propia culpa. Abrí mi portafolio con calma, sintiendo el peso de las pruebas de papá en mis manos. Hace 3 semanas, papá descubrió millones desaparecidos de las cuentas de clientes. Dinero que, de alguna manera, terminó en la campaña de tu esposo. ¿No es cierto, James? El senador Phillips se removió incómodo, quitando la mano de Rebecca. La iglesia quedó completamente en silencio. Eso es ridículo, espetó Rebecca, pero su voz ya no sonaba tan convincente. Lo es. Saqué el primer documento, un estado de cuenta con transferencias a una empresa fantasma. Papá llevaba registros detallados, Becca. Tal vez confiaba en ti, pero no era ciego. El color desapareció de su rostro cuando reconoció las notas de papá en los márgenes. ¿De dónde sacaste eso? Del mismo lugar donde encontré estos. Levanté más papeles. Correos entre tú y James sobre cómo ocultar las transferencias. Fotos tuyas entrando al banco para abrir cuentas falsas. Papá lo documentó todo. Unos pasos resonaron en la iglesia. La detective Sara Martínez entró, flanqueada por 2 oficiales. Pero no venían hacia mí. Rebecca Winters Phillips, anunció Martínez. Tenemos preguntas sobre unos retiros bancarios hechos un día antes del accidente de sus padres. Rebecca miró hacia la puerta lateral. James ya estaba alejándose de ella. No lo hagas, le dije en voz baja. Hay agentes en cada salida. Se acabó, Becca. No entiendes, siseo. Todo lo que hice, lo hice por nosotros. Por el nombre de la familia. James será gobernador algún día. Todos podríamos haber salido beneficiados. Mataste a nuestros padres, dije, mi voz finalmente quebrándose. A tu propia familia. Ellos iban a arruinarlo todo, gritó, su compostura desmoronándose por completo. Papá no escuchaba la razón. Iba a destruir todo lo que habíamos construido. No tenía opción. La iglesia estalló en murmullos de sorpresa. La detective Martínez dio un paso al frente, con las esposas listas. Señora Phillips, tiene derecho a guardar silencio. Observé mientras llevaban a mi hermana, su imagen perfecta desmoronándose con cada paso. James desapareció durante el caos, sin duda ya estaba llamando a sus abogados para distanciarse del escándalo. Mi tío Henry se acercó a mí, su rostro ceniciento. Michael, lo siento mucho. Todos pensamos, cuando ella dijo. Lo sé, dije, recogiendo los documentos y metiéndolos nuevamente en mi portafolio. Eso era lo que mejor hacía, hacer que la gente creyera lo que ella quería que creyeran. Mientras la iglesia se vaciaba lentamente, me quedé entre los ataúdes de nuestros padres, pensando en la última carta de papá. Él sabía que algo como esto podría suceder. Sabía que Rebecca intentaría culparme. Incluso en su muerte, había encontrado una manera de protegerme una última vez.
La detective Martínez regresó después de procesar el arresto de Rebecca. Está hablando, dijo. Está intentando llegar a un acuerdo implicando a su esposo en la malversación. Pero aún necesitamos tu declaración sobre la evidencia. Asentí, siguiéndola fuera de la iglesia. El sol se estaba poniendo, arrojando largas sombras sobre el cementerio donde pronto descansarían mis padres. Las líneas de freno fueron cortadas profesionalmente, continuó Martínez. Encontramos pagos a un mecánico con antecedentes. Con eso y su confesión, parece que la condena de ella será cadena perpetua. La investigación que siguió reveló el alcance completo de los crímenes de Rebecca. La malversación comenzó pequeña, con unos miles de dólares aquí y allá para apoyar las ambiciones políticas de James. Pero creció hasta convertirse en millones a medida que aumentaban las necesidades de su campaña. Papá había notado las discrepancias en las cuentas durante una auditoría de rutina. Siempre minucioso, había pasado semanas reuniendo evidencia antes de confrontar a Rebecca. Esa confrontación selló su destino. Estaba sentado en su despacho una semana después del funeral, rodeado de archivos de casos y recuerdos. Los clientes del bufete estaban comprensiblemente conmocionados, pero la mayoría se mantuvo leal cuando supieron cómo papá había intentado proteger su dinero. Su reputación de integridad, al parecer, sobrevivió a su muerte. Encontramos al mecánico, dijo la detective Martínez durante una de nuestras reuniones. Nos dio todos los detalles. Rebecca le pagó 50,000 pesos para sabotear los frenos. Hizo que parecieran desgaste normal. ¿Y James?, pregunté. Corriendo, asustado. Renunció al Senado, diciendo que no sabía nada de todo esto. Pero el rastro financiero sugiere lo contrario. Estamos construyendo el caso. El juicio de Rebecca fue rápido y devastador. La evidencia fue abrumadora, no solo de la malversación y el asesinato, sino también de años de crímenes y manipulaciones menores. Ex empleados se presentaron con historias de amenazas y chantajes. Compañeros de universidad revelaron cómo había hecho trampa para pasar en Harvard. Su vida perfecta se deshizo hilo por hilo frente al jurado. Testifiqué sobre cómo encontré la evidencia de papá, sobre los años observándola manipular a todos a su alrededor. Ella se sentó en la mesa de la defensa, aún elegante con su traje de diseñador, pero sus ojos habían perdido el brillo confiado. Cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, anunció el juez al dictar sentencia. Por 2 cargos de asesinato en primer grado, malversación y conspiración. James huyó del país antes de ser arrestado. Se decía que se escondía en algún lugar de Sudamérica con lo que quedaba del dinero robado. Su carrera política se acabó, su reputación destruida. Reconstruí el bufete lentamente, concentrándome en recuperar la confianza de los clientes y mantener el legado de integridad de papá. Algunos días fueron más difíciles que otros. Caminar frente a su oficina vacía, ver las fotos viejas de Rebecca en la pared, recordar las cenas familiares que ahora parecían representaciones elaboradas. Mamá y papá fueron enterrados uno al lado del otro en el cementerio que da a la ciudad. Los visitaba cada domingo, colocando flores frescas y compartiendo momentos tranquilos con su memoria. Un año después del funeral, recibí una carta de Rebecca. Su caligrafía precisa no había cambiado, pero el tono era diferente, desesperado, casi humano. Jamás quise que esto pasara, escribió. Todo se descontroló tan rápido. Una mentira llevó a otra, luego otra, hasta que no pude ver salida más que hacia adelante. Sé que nunca me perdonarás, pero necesito que entiendas. No terminé de leer. Hay cosas que están más allá del entendimiento o del perdón. Hoy, 5 años después, el bufete está prosperando. Lo he convertido en algo de lo que papá estaría orgulloso, no más grande ni más prestigioso, pero más enfocado en ayudar a las personas que en hacer dinero. Tal como él siempre quiso. Rebecca aún escribe de vez en cuando. Ya no leo las cartas, pero las guardo en una caja en el viejo despacho de papá. Tal vez algún día quiera entender lo que llevó a mi hermana a destruir nuestra familia. O tal vez algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta. La semana pasada, encontré un viejo álbum de fotos entre las cosas de mamá. Imágenes de Rebecca y yo cuando éramos niños, riendo, jugando, viviendo en un mundo donde el asesinato y la traición eran solo palabras en las novelas de crímenes que a papá le gustaba leer. Pensé en visitar a Rebecca en prisión, intentar reconciliar esos recuerdos inocentes con el monstruo en que se convirtió.
Pero algunos puentes, una vez quemados, solo dejan cenizas. En cambio, me concentro en honrar la memoria de nuestros padres a través del trabajo que hago, las vidas que toco, el legado que protejo. La última carta de papá está enmarcada sobre mi escritorio, no como un recordatorio de la traición, sino del amor que intentó protegerme incluso después de la muerte. A veces, los clientes preguntan por las fotos familiares que faltan en las paredes de mi oficina. Les digo la verdad, que la familia es más que sangre, que la confianza se gana, y que los monstruos más peligrosos suelen tener el rostro de aquellos a quienes más amamos. Pero también les hablo sobre la integridad de papá, sobre las lecciones que me enseñó, sobre la importancia de defender lo que es correcto incluso cuando te cueste todo. Porque al final, ese es el verdadero legado que me dejó, no el bufete ni la evidencia ni siquiera la advertencia, sino el ejemplo de cómo vivir con honor en un mundo donde a menudo es más fácil no hacerlo. Rebecca pasará el resto de su vida en prisión, rodeada por las consecuencias de sus decisiones. Yo pasaré la mía tratando de reconstruir lo que ella destruyó, un caso a la vez, un cliente a la vez, un día a la vez. Y en algún lugar, espero, mamá y papá pueden ver que su sacrificio no fue en vano, que la verdad y la justicia, aunque tardías, aunque dolorosas, aún importan.